Padre nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos y alabamos y bendecimos y le damos la gloria y la honra y las gracias por la vida que nos ha prestado hasta el día de hoy. Bendito sea nuestro Dios. Amada familia, les agradezco a nuestro pastor por la oportunidad que me da de estar en este lugar, comenzando un año nuevo. Y a cada uno de ustedes también les agradezco por estar aquí, a venir a escuchar palabra de Dios. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y nos guíe por su buen camino. A la familia pastoral, que Dios los cuide, los proteja, los libre de todo peligro, percances y acechanzas del enemigo visible e invisible, y que los lleve por caminos seguros hacia la victoria. Dice la palabra de Dios, voy a leer un versículo en el Salmo 119, si no me equivoco. Después de leerlo, tomaremos nuestros lugares. Ya lo tienen por ahí. 119, versículo 105. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice la palabra de Dios. ¿Pueden tomar su asiento, amada familia? Dice la palabra de Dios que es lámpara a mis pies su palabra. Aquella palabra que transforma, que cambia al ser humano. Dice que es una lámpara a nuestras vidas. Esa palabra de Dios es una lámpara que nos permite ver qué necesitamos ver, lo espiritual, la ceguera espiritual en la que nos encontrábamos, y solamente por medio de la palabra de Dios hemos sido libres y podemos ver, porque por medio de la palabra de Dios nosotros vamos caminando seguros. Pero hay algo más, dice que también es lumbrera mi camino. Una lumbrera, amada familia, si ustedes no han visto los incendios de cerca, cuando va el incendio van saliendo diferentes clases de animales por todos lados. Y cuando esta lumbrera va por nuestro camino, va limpiando, va purificando para que nosotros vayamos caminando y pasemos con toda seguridad, destruyendo toda clase de impurezas, de espíritus inmundos que estuvieran enfrente acechándonos. El Señor con esa lumbrera nos da un camino seguro. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, amada familia, la palabra de Dios es lámpara a nuestra vida. Es el gozo de nosotros. Por eso debemos de escudriñarla, debemos de estudiarla siempre. Aunque sea un versículo, un capítulo, pero es alimento a nuestra vida. Así es que vamos a continuar, vamos a entrar al tema. Denme unos, ¿cuántos minutos me quieren dar? ¿O una hora? 2 horas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Media hora, 25 minutos. Porque, amada familia, antes de irnos a casa, llegamos, nos acostamos, nos dormimos, pero antes de acostarnos y dormir, necesitamos acostarnos con el estómago lleno, ¿va? Pero en esta ocasión va a ser con el espíritu lleno por medio de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es que vamos a ir a nuestra cita. Está en San Juan, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5. Un tema muy interesante, amada familia. Gloria a Dios, aleluya. Padre Santísimo, te adoramos y te alabamos, porque tú eres justo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas,
había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos a esperar ahí, vamos a detenernos ahí un poquito. Dice la palabra de Dios, amada familia, que nuestro Señor Jesucristo subió a una fiesta a Jerusalén. Pero se encontró o iba pasando cerca de la puerta de las ovejas, en donde se encontraba un estanque. Y había una multitud de enfermos, amada familia, de diferentes enfermedades. Pero esos enfermos que estaban ahí, estaban con un propósito. Estaban por un propósito, pero sobre todo estaban por fe de que algún día ellos podrían regresar a casa sanos. Debido al movimiento del agua, que un ángel de vez en cuando bajaba y la revolvía, como decimos nosotros. El problema, amada familia, se ve fácil, se ve sencillo, la curación o la sanidad de estos enfermos. Pero si nosotros ponemos atención a lo que está diciendo la palabra de Dios, es muy difícil que alguien pudiera bajar al estanque cuando estas aguas eran removidas. ¿Por qué? Porque dice que estos hombres estaban unos ciegos, otros cojos y otros paralíticos. Fíjense bien, el ciego no podía darse cuenta el momento en que el ángel venía a remover el agua. Por lo tanto, no tenía muchas posibilidades. Pero también había cojos que no estaban ciegos. Ellos miraban cuando bajaba el ángel, pero desafortunadamente no podían caminar. Qué cuadro, ¿eh? Qué tremendo. Ahí estaba su sanidad. Ahí estaba, tan cerca. Sin embargo, tan lejos. Tan lejos. Luego dice que había paralíticos. ¿Se imaginan, amada familia? Entonces, ¿qué deberían de hacer estos hombres para que fueran sanos en ese momento? Porque esos ciegos no podían ver cuando el ángel venía. Y los cojos no podían caminar, mucho menos los paralíticos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Dice la palabra de Dios, sigue diciendo más adelante, que pasó el maestro por ese lugar. Y me llama la atención este pasaje, amada familia, porque hoy en día entre nosotros también hay muchos enfermos. En la época de nuestro Señor Jesucristo también hubo muchos enfermos de diferentes enfermedades, pero no sanó a todos, sanó a algunos. En la época de nuestros apóstoles también hubo enfermos. Por más poderoso que era Pablo también para resucitar muertos y echar fuera demonios, tenía hermanos enfermos que no podían ser sanos. Esto lo digo, amada familia, para que no perdamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, de que ya tenemos 5, 10, 15, 20 años enfermos
y no podemos ser sanos. Por alguna razón y propósito lo permite Dios. Eso no quiere decir que no haya poder o no haya autoridad en nuestros líderes o en nuestros pastores, sino que es conforme a los planes de nuestro Dios. Muchas veces estamos en prueba tal vez de parte de Dios. ¿Qué tanto soporte tenemos? ¿Qué tanto podemos aguantar? ¿Qué tanto podemos esperar en Dios sin renegar? Y esa es la fe en la que nosotros debemos de ponernos, esperar. Esperar en nuestro Dios, a su tiempo, cuando Él quiera. Cuando Él quiera sanarme. Cuando Él quiera tener piedad de mí. Dice el versículo 5, que en ese lugar había un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo. En ese lugar. Ahora, fíjense bien. Si nos ponemos a pensar, amada familia, entonces, ¿como cuántos años tendría esa multitud, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua, sin ser sanados? Si podemos visualizar ese cuadro de esas personas sin aseo alguno, con sus familiares, posiblemente todos los días los llevaban ahí o ahí lo dejaban día y noche. Y de vez en cuando les llevaban un taco. O posiblemente no les llevaban nada, dependiendo la economía familiar. Era triste ver ese cuadro. Sin embargo, pasó el maestro y no se detuvo con la multitud. Vio a uno especial, a un hombre que tenía ya 38 años postrado. Vio a uno solamente que necesitaba ayuda, que pedía ayuda, que no tenía posibilidades. Y dice el versículo 5, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Amada familia, ¿por qué no se detuvo el Señor y sanó a toda la multitud? Se detuvo el Señor solamente por una persona, y esa persona son las que estamos aquí. Aleluya. Se detuvo y nos vio en la situación que nosotros estábamos viviendo y le interesó nuestra vida. Porque bien pudo haber escogido otras personas del mundo, pero nos escogió a nosotros para sanarnos. Te escogió a ti, te escogió a mí, por piedad, por misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Y llega el maestro y le dice: ¿quieres ser sano? Muchas veces viene el Señor a nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Pero dudamos de lo que Él puede hacer con nosotros. Amén. Empezamos a poner pretextos. Empezamos a decir que es imposible que yo sea. Cuando Jesucristo me llamó, amada familia, que yo era un borracho muy perdido, yo decía que no iba a poder vivir sin el alcohol, porque yo ya no tomaba agua, era pura cerveza. Entonces dije: es imposible que yo deje de tomar. Es un vicio muy fuerte que pues no tiene cura. Sin embargo, el Señor se apiadó de mí
y me dijo, Amén. hijo mío, hija mía, ¿quieres ser sana? ¿Quieres ser sano? Pero muchas veces nosotros perdemos la esperanza de que encuentremos ayuda. Muchas veces nosotros, cuando no conocemos del Maestro, de un Dios todopoderoso, para nosotros se nos hace difícil creer en la pregunta que se nos hace. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué les digo esto, amada familia? Porque este hombre, ¿qué empieza a decir? Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjense, amada familia, el obstáculo o el pretexto o la fe de este hombre puesta en un estanque de agua, en un estanque de material. Su fe era materializada a lo que él veía, sin darse cuenta que ahí estaba el Dios Todopoderoso, que le dio la vida, que lo hizo a él, que conocía su cuerpo y todas sus partes y sabía la enfermedad que había en él y le decía, ¿quieres ser sano? Pero aquel hombre empieza a poner pretextos. Muchos de nosotros puede parecernos difícil de creer cuando nos encontramos en semejante situación. Pasamos por enfermedades, desánimos, luchas o pruebas. Y le decimos, pídale a Dios. Vamos a orar a Dios para que te dé la sanidad. Pero muchas veces nosotros ya de tanto pedir o buscar la respuesta de nuestro Dios, nuestro enfermo sigue, nuestra enfermedad sigue nosotros, sigue nuestra familia y no se cura y no tenemos respuesta y muchas veces empieza ¿a qué? A menguar la fe. Empezamos a poner pretextos. Empezamos a decir ya lo hice. Pero muchas veces decimos, pero Dios no me escucha. Dios no me oye. Amada familia, dice la palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores, pero que si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Ahí participan dos palabras importantes. Ser temeroso de Dios y hacer su voluntad. Qué bendición tan grande. A Él oye. Quiere decir que nosotros tememos a Dios y estamos haciendo su voluntad. Eso quiere decir que el Señor sí nos oye. Sí nos oye, amada familia. Y si no obtenemos respuesta de parte de nuestro Dios por lo que le estemos pidiendo, el Señor a su debido tiempo contestará. Así es, amén. Señor, Padre, gracias. Lo importante es mantenernos firmes en la petición y en la fe en donde la hemos puesto. Sí, amén. Porque habrá resultados, amada familia. Así es, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dijo el Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amada familia, este hombre, llevando ya 38 años postrado en su cama, sin esperanza alguna posiblemente,
Porque 38 años no es cualquier cosa, es muchísimo, es una vida ya perdida. Y en esa condición, si seguían pasando los días, él prácticamente pensaba que nunca iba a ser sano. Pero llegó el día de su manifestación. Llegó el día en que el Señor se apiadó de él. Posiblemente este hombre no conocía a Jesucristo nuestro Señor. Por eso le dijo: Señor, no tengo quien me meta al agua. Pero en su fe, tal vez era judío, israelita, ellos conocían a Dios. Posiblemente no conocían al Hijo, pero conocían al Padre. Y en su lecho posiblemente este hombre clamaba, pedía por piedad, por misericordia, que el Señor le concediera la sanidad. Por eso cuando llegó el maestro, aquel día fue un día de bendición para él, pero también de gozo para toda su familia. Amada familia, esa es una bendición tan grande, ver entrar por la puerta a tu familiar sano y salvo. Amén. Aquel que todos los días ibas a dejar aquel lugar, aquel hombre que no tenía ya esperanza alguna, llegó feliz. Gloria a Dios. Aleluya. Llegó feliz, una persona cambiada, una persona transformada. Ya no era el mismo paralítico postrado en la cama, ya era una persona diferente, que podía caminar, que podía correr, que podía hablar, que podía hacer todos los movimientos como cualquier persona, amada familia. Y entonces su problema ya no lo miraba de abajo para arriba, donde él estaba acostado, postrado. Ahora su problema lo miraba de arriba para abajo. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué bendición. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando el enemigo nos tenía secuestrados, prisioneros, todas las cargas, no podíamos llevar ninguna y nos tenían atados. El pecado no te permite alabar a Dios. El pecado no te permite cantarle a Dios, ni orar a Dios, ni mirar al cielo, ni levantar las manos hacia Dios. El pecado no te permite nada, te tiene esclavizado. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nos da esa libertad. Por eso ahora nosotros podemos alabar a nuestro Dios y darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso por su piedad y por su misericordia, lo que ha hecho en cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquel hombre se levantó y tomó su lecho y se fue. Y era un día de descanso, un día de reposo. Era sábado de gloria, que estaba prohibido por los rabinos hacer trabajos. Pero el maestro hoy en día nos ha enseñado que en los sábados y domingos, lunes y martes y todos los días debemos trabajar. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, amada familia, este hombre se levantó y se fue para su casa, contento, gozoso, dándole la gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, Gloria a Dios. voy a leer otros versículos en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 17, donde tenemos otro ejemplo similar al que acabamos de ver. Gloria a Dios, aleluya. Unos 10 minutitos más o menos. San Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra:
Versículo 11 dice, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Oigan bien lo que hicieron estos hombres. Dice la Biblia que Jesucristo iba caminando por un sendero. Muchas veces hay senderos, hay caminitos, hay carreteras. Y de pronto dice, le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Y qué dice? Los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué razón y motivo estos hombres se pararon de lejos? Por su enfermedad que era contagiosa. Y por eso estos hombres no vivían o no estaban dentro de la ciudad con la demás gente, sino que andaban en los montes, en el campo, hasta que pase su enfermedad, podían ellos regresar una vez más a reunirse con su familia. Mientras ellos siguieran enfermos, no podían regresar a casa. Vivían fuera, en el monte. Por eso, cuando vieron a Jesucristo que iba por el camino, le salieron a su encuentro y se pararon de lejos. Dice el versículo 13, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres sí conocían a Jesús. Estos hombres sí reconocían a Jesús, que podía hacer un milagro en sus vidas. Solamente estaban esperando la oportunidad, y la oportunidad llegó a sus vidas. Llegó en ese momento. El Señor pasó por ahí, por donde estaban estos hombres. Y aquellos hombres, dice que alzaron la voz y empezaron a gritar. Empezaron a decirle al maestro que tuviera misericordia. Señor, apiádate, ten misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 14, dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Miren, esta fe de estos varones es diferente a la del paralítico. El paralítico como que puso excusas o pretextos. Pero estos hombres creyeron a la palabra del Señor. El Señor les dijo, vayan, ¿a dónde? ¿Al templo? Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Dónde están los sacerdotes? En el templo. ¿Dónde debemos venir nosotros para encontrar esa sanidad? Quiere decir que hay autoridad y poder allí. Hay milagros. Hay fe. Amada familia, no perdamos la fe en nuestros pastores. Hay sanidad. De que no ocurra el milagro, la sanidad, ya no depende de nosotros, depende de Dios. Porque Él conoce los corazones de cada uno. Él sabe por qué consiente o permite la enfermedad en nosotros. Él sabe la prueba por la que nos va a hacer pasar. Así es que, amada familia, hay que seguir adelante, pero con fe. Gloria a Dios. Hay poder, hay autoridad. Gloria a Dios, aleluya. Dice, vayan a los sacerdotes. Estos hombres no renegaron. Estos hombres no se fueron criticando y diciendo, ¿por qué no nos sanó ahí?
Él puede hacerlo. ¿Qué le cuesta? ¿Por qué nos manda allá? Pero estos hombres obedecieron Gloria a Dios. sin titubear y empezaron a caminar con una esperanza, con fe, de que lo que el maestro les había dicho se iba a realizar. Pero el maestro no les dijo, en cuanto vayan rumbo a los sacerdotes van a ser limpiados. El Señor no le dijo eso, solamente les dijo, vayan a los sacerdotes. Y aquellos hombres se fueron. Y dice que mientras empezaron a caminar rumbo a aquel lugar, empezaron a ser sanados. Amén. Empezaron a ser cambiados. Empezaron a ser transformados a una vida mejor que la que ellos estaban acostumbrados a vivir con aquella enfermedad. Amada familia, la mayoría de las enfermedades son espirituales, como lo dice las Santas Escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, fueron limpiados. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano, era un gentil, era un pecador, era un idólatra. Padre Santísimo, la bendición de nosotros, de que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros los pecadores, los más aborrecibles, nos sentimos más cerca de nuestro Dios cuando venimos y le damos las gracias por lo que a Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Porque desde que nos convertimos a Cristo, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Por eso dice, mientras fueron caminando, a los sacerdotes fueron limpiados. Nosotros, conforme vamos caminando rumbo a la salvación eterna, seremos perfectos, porque dice que en el último momento seremos ¿qué? Transformados. Así es que, amada familia, es cierto que aquí vivimos rodeados todavía del pecado, de inmundicia. Es cierto que nos podemos ensuciar, manchar nuestras ropas, pero el Señor sigue trabajando en nosotros. Nos sigue moldeando, nos sigue cambiando, nos sigue transformando. ¿Por qué? Porque estamos bajo sus manos, su cobertura. Estamos en sus manos. El Dios Todopoderoso, el Dios nuestro no nos sacó de la inmundicia, no nos limpió, no nos purificó, no nos santificó para volvernos a dejar en el mismo lugar o en las mismas condiciones en las que estábamos. Él lo hizo con un propósito, para adorar y alabar su santo nombre. Como dice la palabra de Dios, para buscar el reino de los cielos. ¡Qué bendición tan grande! Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquel hombre dice, versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? He ahí la ingratitud del hombre, amada familia. He ahí cuando nosotros recibimos muchas veces las bendiciones de nuestro Dios, recibimos la contestación de nuestras oraciones, pero al poco tiempo se nos olvida. Se nos olvida y no le damos ni las gracias a Dios. Nos olvidamos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Porque, amada familia,
La mayoría de la gente que no conoce de Dios se acuerdan de Dios cuando están enfermos o en una situación difícil como en la cárcel también. Y ahí sí se acuerdan de Dios y queremos que Dios actúe en el acto, rápido, que nos saque de esas condiciones. Pero no es así, amada familia. Dios tiene todo bajo control. Él sabe cómo reinar y gobernar nuestras vidas aquí en la tierra, porque este reino también es de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Se imagina? Aleluya, no vaya a resultar por ahí, amada familia, que una persona que no sea cristiana reciba un milagro de Dios y sea más agradecida que nosotros. Oh, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que un extranjero, uno que no era de su pueblo, fue el que se regresó y le agradeció a Dios. Se regresó por el milagro que había recibido. Y el Señor lo estaba esperando. El Señor sabía que iba a regresar y por eso dijo, ¿y los demás dónde están? Eso quiere decir que los estaba esperando. Sané a 10. Nomás me regresó uno. ¿Dónde están los demás? Una vez libres, cada quien toma su camino. Oh, Señor, aleluya. Una vez libre de todas tus ataduras, cada quien toma su propio camino. Y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es que, amada familia, dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué milagro recibió ahí este hombre que regresó a postrarse delante de Dios? Este recibió la salvación, dice, por su fe. Los otros solamente recibieron sanidad, pero les faltó lo mejor. Oh, Señor. Les faltó la salvación. Y eso es lo más importante para nosotros. Podemos vivir en situaciones difíciles, padecimientos difíciles, pero que no perdamos nuestra salvación. Que Dios nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Gloria a Dios, aleluya, porque eso es lo más importante para nuestras vidas. Esa es la esperanza por la cual vivimos ahora, de alcanzar esa salvación, esa promesa de nuestro Dios que nos ha hecho a todos y para todos hasta el día de hoy. Está vigente la salvación para todo aquel que se quiera arrepentir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo y decirle, he aquí, Señor mío y Dios mío, vengo a postrarme a tus pies. El Señor le va a decir, tus pecados son perdonados y por tu fe serás salvo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, amada familia, espero que esta palabra llegue y quede en sus corazones. Les agradezco por su atención. Les agradezco por esta oportunidad que me han dado para estar aquí delante de ustedes, trayendo esta hermosa palabra. Así es que voy a dejarle el lugar a nuestro pastor para que continúe con el servicio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.